Buenos días amigos, amigas, bienvenidos una vez más al canal del Fernando Quiropráctico. Como os decía el otro día, vamos a hablar en este viaje de lo que es la artrosis, ¿vale? Me da igual que sea artrosis de cadera, artrosis de rodilla, artrosis cervical, de la artrosis. Hay mucha clase de tipos de artrosis. Vamos a entender un poco mejor cómo se produce la artrosis. La artrosis evidentemente es una enfermedad que como norma general son enfermedades con personas mayores, como puede ser por ejemplo de la tercera edad. Pero en los tiempos en los que vivimos esto ha cambiado drásticamente. Quiero decir que no es necesario que tú tengas 60 años o 70 para tener una artrosis degenerativa, cuando ya nos estamos encontrando, como yo por ejemplo, que tengo 52 años y hace años que tengo artrosis, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, ya es una artrosis degenerativa. ¿Cómo se crea esto? Pues evidentemente los malos hábitos, como todo, el trabajar mal, malas posturas, movimientos muy repetitivos, exceso de medicamento, falta de calcio, falta de vitaminas, etcétera, 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 ¿sí? Sobre todo también ataca mucho a este problema al estrés, a nuestra ansiedad, nuestros problemas del día a día. Es un acúmulo de cosas, pues bueno, que evidentemente va a aumentar esta artrosis. Cuando decimos artrosis, ¿vale? Nunca viene sola la artrosis, siempre viene con algún amiguito que otro. En este caso, como es mi caso, quiero hablaros de la artrosis lumbar. La artrosis lumbar, bueno, como ya sabéis, la columna está compuesta por 5 vértebras lumbares, más luego su sacro y el coxis, que de eso ya hablaremos más adelante. Cuando crea una artrosis ya muy degenerativa, lo que hace es que el hueso se lo va, digamos que se va deshaciendo, ¿no? No es que desaparezca, sino que, sí, bueno, sí, desaparece. Se lo va comiendo con el pasito de los años, ¿sí? Nos daña también lo que es el disco intervertebral, que de eso también hablaremos, que sería otra enfermedad que se llamaría la discoartrosis. Esto es un poco más de lo mismo, ¿vale? La discoartrosis quiere decir que el disco que hablábamos el otro día, el disco intervertebral, se está desgastando el cartílago a lo bestia, ¿sí? Esto llega a un momento en que puede incluso llegar a desaparecer este discoartrosis. Pero eso es otra enfermedad, que de eso hablaremos más adelante. Cuando viene una artrosis y ya tenemos una artrosis muy degenerativa, normalmente, como norma general, nos provocan osteofitos. Te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, se les llaman osteofitos marginales. En un principio, todos los osteofitos recorren toda la parte de lo que es el cartílago, ¿sí? Del hueso, o sea, lo que es en el hueso. Salen, esto es una estructura ósea. Esto es una estructura ósea que lo único que hace que nos va a crecer con esos osteofitos son, si te digo un espolón calcáneo, me vas a entender mejor, ¿verdad? No os creáis que los espolones solamente salen en el calcáneo, te puede salir en cualquier parte del cuerpo. En este caso se llaman osteofitos marginales, que hacen en forma de pico o forma, pues eso, va haciendo una malformación que el propio hueso está creando. Esto es en realidad, lo que está haciendo es una autodefensa, aunque no os lo creáis. Cuando solemos tener mucho dolor lumbar, ¿vale? O la zona cervical, solemos ir al terapeuta, ¿no? A que nos masajee, nos relaje la zona. Pero esto lo que hace es proteger, y lo que quiere es que esto, en concretamente, ¿vale? Lo que quiere es que se mueva lo menos posible. De ahí viene que esa musculatura que nos rodea la zona lumbar se ponga tensa, esté rígida, no nos deje mover correctamente. Entonces, claro, el mecanismo del cuerpo es muy listo, ¿vale? O sea, en cuanto ve una anomalía, lo que intenta el cuerpo es intentar abordar esa anomalía. ¿Cómo la aborda? Como os decía, con los osteofitos marginales. Estos pueden ser en forma de o sea, como bultitos, ¿vale? Que van creciendo huesos en la estructura ósea, como os decía, pero también son conocidos también como puntas de picos de loro, ¿vale? Esto conforme va creciendo, pues bueno, nos puede incluso dañar, pues en una parte en concreto, pues de raíces nerviosas, etcétera, etcétera. Como os decía, en el momento que nosotros tratamos pues esta contractura, ¿vale? Porque lo único que hace es no para de contracturarse. Nos levantamos por la mañana y tenemos esa rigidez, ¿verdad?
que es imposible de poneros incluso de pie, de poder andar, hasta que dices, bueno, pasan unos minutos y ya podemos rular. Cuando tenemos ese tipo de dolor, lo que hacemos siempre es ir al terapeuta, ¿verdad? Lo que os decía, ¿vale? Nos va a relajar la zona, pero en realidad, cuando tenemos una artrosis muy degenerativa, lo único que hacemos es aliviarte un día, dos, porque al otro día lo que va a hacer el cuerpo va a hacer lo mismo. Lo que el cuerpo quiere es que esto concretamente, esta zona donde tenemos los osteofitos marginales, lo que quiere es que no se mueva esa zona, sino lo que hace es eso, protege. ¿Cómo lo protege? Poniendo toda la zona dura, los músculos se tensan, qué barbaridad, ¿vale? En forma de, pues, eso es lo que hace. Evidentemente, para evitar este tipo de patología y cuando ya está muy avanzada, sin duda lo que tenemos que llevar es una vida sana, una vida cotidiana que nos permita llevar una vida lo mejor posible. No hacer excesos, en fin, hacer ejercicios suaves, adecuados, siempre a nuestras necesidades, ¿vale? Y sobre todo tenemos que entender que tenemos ya una patología, ¿vale? Una enfermedad que nos va a limitar a hacer cosas que a lo mejor nos gustaría hacer, pero no es así, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, esto lo que hace, ¿vale? Va creciendo huesecitos alrededor, tanto en la parte inferior como en la parte superior, rodeando lo que es toda la estructura de la vértebra, ¿sí? Y es lo que os decía. Cuando sobresalen los picos de espolones que forman así una especie de pico, aquí sí que nos puede dañar, nos podría molestar. Pero eso ya, pues bueno, ya os digo que es una muy avanzada, o sea, es una enfermedad ya muy degenerativa que lleva ya muchísimos años. Además, la gente ni siquiera sabe, a lo mejor, que tiene artrosis, como os decía en el vídeo anterior. ¿La artrosis puede doler? Sí, pero también hay otras personas que tienen artrosis y no les duele absolutamente nada. Esto es como os decía en el vídeo anterior. Hay gente que tiene una hernia discal y no le duele, y hay otros que sí. ¿Sí? Bueno, no me enrollo más. Bueno, comentaros sobre la médula espinal, ¿vale? Esto tiene o sea, donde va a terminar la médula espinal, ¿vale? Donde finaliza la médula espinal, déjame que os lo enseñe. Aquí es donde finaliza la médula espinal, ¿sí? Aquí sale una cantidad de raíces, ¿vale? De raíces que se les llama la cola de caballo, para que me entendáis. Cuando termina la médula espinal empieza la cola de caballo. Esa cola de caballo, ¿vale? Tiene muchas ramificaciones que nos recorre prácticamente el mayor parte del cuerpo. Como una planta. Tú sacas una planta y verás un mogollón de raíces blancas que recorren toda la tierra, ¿vale? Pues la cola de caballo, lo mismo. Aquí también tenemos mucho de qué hablar, ¿vale? Cuando tenemos un problema, pues no necesariamente, por ejemplo, tenemos que tener un problema con una hernia discal, ¿vale? Que nos limita, por supuesto que nos limita. Pero también el estrechamiento del canal, ¿vale? Que de eso hablaremos más adelante, eso también nos puede crear muchos problemas, ¿sí? Cuando ocurre el estrechamiento de canal es porque, como os comentaba antes, una de las vértebras se está desplazando, ¿vale? Esto normalmente es más, por ejemplo, una listisis de grado 2, que también es el que yo tengo. ¿La listisis qué es? No es más que el movimiento, un desplazamiento de una vértebra. ¿Os acordáis que se puede desplazar hacia la parte anterior, hacia un lateral, hacia el otro lateral e incluso hacia la parte posterior? ¿Esto no me puede dar problemas? Pues bueno, según donde, porque también el disco también me lo va a desplazar, ¿sí? Me lo va también a desplazar. Si esta vértebra, la vértebra adyacente, se me mueve, evidentemente la vértebra de abajo, ¿sí? También se me va a mover. Y aunque yo no tenga una hernia discal, en lo que os decía, ¿vale? El problema está que si esta me presiona la médula espinal. La médula espinal cuando se queda mucho tiempo, se queda atrapada, ¿vale? Aunque te soluciones ese problema y te vuelvan a colocar la vértebra en su sitio, con una fijación de tornillos, etcétera, ¿sí? Si ha estado mucho tiempo esa médula con ese acortamiento, o sea, con esa presión que ha hecho la propia vértebra, el dolor no te va a desaparecer, ¿sí? Porque, vamos a ver, lo que es la médula
tiene su propio cerebro, quiero decir, igual que los músculos tienen su propio músculo, ¿sí? Entonces, esto sabe que cuando tú, en la vértebra, cuando tú ya la has puesto, la has colocado en su sitio, la médula se queda dañada, de tal forma que incluso, fijaros, que es imposible de poder recuperar esa parte dañada, porque se ha quedado tan dañada que es imposible hacerse con ella. ¿Esto qué ocurre? ¿Esto qué nos puede conllevar? Pues bueno, a que los esfínteres, las heces, las orinas, no las vas a poder controlar y te las vas a hacer encima. Entonces, antes de que eso ocurra, pues bueno, hay que intentar tratar la patología, porque como la listesis os decía, ¿vale? Esto se basa en grados. Listesis de grado 1, listesis de grado 2, listesis de grado 3, e incluso hasta el grado 5. El grado 5 es que ya prácticamente ya se te ha salido de la vértebra de su sitio, ¿vale? Y se ha quedado en la bajada adyacente, ¿vale? Entonces, cuando no necesariamente hay que esperar cuando tenemos una listesis, por ejemplo, de grado 2 que tengo yo ahora mismo, sino lo que es la calidad de vida, el dolor que tengas continuo, la presión que tenga el estrechamiento del canal. Pero bueno, que de eso ya hablaremos más adelante, que veníamos a hablar de la artrosis. Bien, referente a la artrosis hay cantidad. Por ejemplo, si tenemos artrosis cervical, y si os habéis dado cuenta, cuando movemos el cuello y no hay ruido, ¿vale? O sea, no hay silencio alrededor, hay silencio. Cuando tú mueves el cuello y lo haces en silencio, ¿vale? Notarás como una especie de arenilla. Esa arenilla es la artrosis cervical. Si es tu caso, ¿vale? Aunque no te duela, te recomiendo y te aconsejo que te hagas una radiografía, más que nada por ver qué es lo que nos podemos encontrar. ¿Sí? Bueno, no me enrollo más. Deciros que, bueno, si tenéis algún comentario, no tengáis duda en ponérmelo y yo con mucho gusto os lo responderé. Desde aquí un fuerte abrazo para todos vosotros y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto. Chao.